Hola, con ustedes Álvaro Sierra, estudiante del programa de literatura, y en esta oportunidad les estaré explicando algunas reflexiones que se ha suscitado a partir de la crítica literaria. Para abordar la reflexión que nos aporta la crítica literaria, es válido plantearse algunas preguntas. Entre ellas puede ser la diferencia entre un crítico y el escritor, a qué se le puede llamar crítica dialógica y cuál es el papel que está desempeñando el crítico en la actualidad. Esta reflexión la quiero iniciar con un comentario que me suscitó la lectura de los textos que nos fueron dispuestos en el curso, y es que la crítica dialógica permite una interpretación a la luz de una verdad y un análisis lógico de las obras literarias, basadas en el encuentro entre la comprensión de una obra como la emisión de juicios interpretativos, pues por parte de quien realiza el estudio o la crítica. La reflexión que se me suscita a partir del texto viene ligada a las reflexiones que planteaba Todorov. En este caso, una que me llamó mucho la atención, con la cual se puede lograr el tipo de pensamiento, pues la construcción del tipo de pensamiento al cual hice mi aproximación. Y es que él apuntaba a que se estaba en la búsqueda de una persona que no renunciara al criterio crítico, que no renunciara al criterio investigativo, que no renunciara al criterio de una verdad, pero una verdad que se pudiera someter al diálogo, al encuentro de las voces de otras verdades que suscitaran, pues, se suscitaran en las lecturas de otras personas. Entonces lo que se buscaba era una persona crítica que tuviera criterio e independencia en su manera de pensar, debido a que las maneras como se hacía crítica o las formas que Todorov critica en su texto venían especificadas como en un molde de especie de cuadrado, que no permitían la libertad de pensamiento ni la libertad crítica. Para comprender mejor el tipo de pensamiento que se ha venido planteando en esta presentación, qué mejor que analizar esta frase que nos apunta Todorov, donde nos dice que la crítica es diálogo, que es el encuentro entre el autor y el crítico, donde ninguna de las dos voces prevalece una por encima de la otra. Al contrario, ese encuentro de voces lo que permite es un diálogo fluido donde se pone en evidencia una verdad, la que plantea el escritor y la que está tratando de refutar o de comprobar el crítico. De las reflexiones suscitadas por Toro, me llamó mucho la atención cuando planteaba de, de que la nueva forma de abordar la crítica, como se debería abordar la crítica, venía siendo pues la oposición a cómo se desarrollaba la crítica durante bueno, el transcurso del siglo XX, puesto que los tipos de estudio literario como el dogmático, el ensayista impresionista, el estructuralista, pues fundamentalmente no admitían la diversidad de voces, solo se escuchaba una voz. ¿Cuál es? La de ellos. La dogmática pues solo se enfrascaba en lo que ellos creían. El impresionista subjetivo, pues la voz del crítico, no permitía el diálogo con la del autor. Y pues la de la crítica histórica, esta venía siendo contrario a lo que hacían las anteriores que acabo de mencionar, pues puesto que solo permitían la voz del escritor. Y pues lo que buscaba en estas obras, este tipo de estudio, era en cierto sentido pues coartar cierta libertad de emisión de juicios y de encontrar una verdad sujeta al dialogamiento. Me suscita a mí una reflexión que creo que vendría siendo parte de lo que se puede hacer en el estudio de una obra literaria, pues que es la emisión de juicios. Y es que, en palabras de Teodoro, pues considero que él buscaba una reflexión argumentada que pudiera dar cuenta del encuentro y del diálogo de voces, que la que proponía el escritor y la que propone el crítico. Con el escenario de la crítica dialógica tendríamos que diferenciar entonces entre el trabajo que hace un crítico y un escritor. Lo primero es que el crítico es una persona que debe tomar distancia del autor, distancia de la obra de texto. ¿Para qué? Para que pueda hallar, para que pueda evaluar lo que se está exponiendo, el discurso que se está exponiendo en el texto, y pueda a partir de allí formar un criterio y ensayar un tipo de pensamiento que le permita a él discutir junto con el autor
y otras personas que hagan las aproximaciones al texto, las ideas que están allí expuestas. Adicional, un crítico está en constante construcción de verdad sobre las ideas, no solo con la que él tenga, sino con la que otros críticos puedan abordar. Todorov reflexionaba y apuntaba diciendo de que un crítico debe renunciar a la negativa de tener un pensamiento propio y a la emisión de juicios. El escritor vendría siendo acá una persona que sobreentienda los libros, que escribe sobre otros libros. Es una persona que ha entendido y ha aceptado la condición humana porque la ha expresado a través de las palabras. Es alguien que habla sobre el ser, sobre la necesidad humana, sobre la existencia. El texto nos decía que la literatura es un descubrimiento del hombre y de su mundo. Entonces el crítico, en este sentido, con este paralelo, vendría siendo un autor, una persona que se pronuncia sobre la vida, que se pronuncia sobre la literatura, que se pronuncia sobre el descubrimiento del hombre y el mundo. El crítico busca, junto con el sentido del texto, la verdad y los valores. El texto señalaba de que la crítica debe y también puede acordarse de que es búsqueda de valores, búsqueda de verdad, la verdad de las cosas, más que de los hechos. Pese a los estudios modernos que se han dado para los nuevos caminos de la crítica, hay que afirmar que algunos críticos se identifican con realizar pues diatribas demoledoras, que solo se enfocan y se empeñan en demoler, en desgastar una obra, dejando de lado, olvidando que en la calidad literaria pueden existir ideas en el discurso, verdades que traspasan las fronteras más allá pues, de la imaginación, pese a que tengan sus deficiencias literarias y solo se dedican, como venía diciendo, pues a apartar su obra, a quitarla del escenario público porque ellos no están de acuerdo o simplemente porque les ha parecido de muy mala calidad. También hay un grupo que se ha dedicado pues a la recuperación de la crítica histórica, pues resaltando de no olvidar la estructura que pues si bien se necesita, no solo es el criterio en el cual se debe tener en cuenta al abordar el análisis de una obra literaria. Y por último, pues también tenemos a los que se han acogido a tener una idea libertaria, una idea liberadora en torno al estudio crítico de las obras literarias y son los que recuperan el sentido crítico, el sentido que guarda el discurso de una obra literaria. Bueno, y haciendo el cierre de la presentación, hay que resaltar pues que la crítica dialógica es dialógica, le guarda pues el sentido su palabra cuando renuncia de una vez a todo dogmatismo y a todo escepticismo. Se convierte en dialógica cuando el crítico permite esa adecuación, esa proliferación de voces en el sentido y en la búsqueda de la verdad.